Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Hace unos días hice un vídeo explicándote lo que era el embudo de marketing de contenidos, una herramienta vital para tu negocio digital. Aquí te lo dejo. Y hoy te voy a recomendar las 5 mejores prácticas que debes integrar en tu estrategia de marketing de contenido. Mola, ¿no? Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues nada, curioso, aquí tienes las 5 mejores prácticas que debes incluir en tu estrategia de marketing de contenidos. ¡Vamos allá! Utiliza más voz y vídeo. Está claro que los vídeos se han convertido en un medio esencial para consumir información. Solo hace falta verte. Pues bien, teniendo en cuenta este cambio, los especialistas en marketing deberían invertir más en video marketing. Y para hacer esto necesitas cierta previsión y la logística, pero cuanto antes lo implementes, más rápido verás los resultados. Además, los vídeos posicionan mucho mejor que cualquier contenido y encima hay menos competencia. Y es que todo el mundo tiene cuenta en Instagram o en Facebook, pero no todo el mundo tiene un canal de YouTube con cara y ojos. Aparte, piensa curioso que no necesitas comenzar con mucha producción, no. Lo más importante aquí es el guión, que el sonido sea perfecto y una imagen agradable. Nada más. Por otro lado, como te voy insistiendo aquí en este canal, los usuarios utilizan cada vez más las búsquedas por voz. Por lo tanto, adapta tu contenido a la inteligencia artificial conversacional. Es decir, adapta tus contenidos a la manera de hablar de tus usuarios, utilizando, por ejemplo, preguntas frecuentes. Al final, tu contenido debe resolver los problemas que tienen tus usuarios, tus futuros clientes, y que por ello estos hacen una búsqueda por voz en su dispositivo. Y no pierdas de ojo el podcasting, crear podcast, que puede ir de la mano con el video marketing, ya que puedes lanzar tu producto podcast y apoyarlo con video marketing o viceversa. Crear más contenido MOFU. Como te he dicho al principio del vídeo, en este vídeo de aquí os hablé del embudo de marketing de contenidos. Y cómo no, te hablé del MOFU, la parte del medio de este embudo. Pues bien, en la búsqueda de clasificaciones orgánicas y oportunidades de conversión, las organizaciones capitalizan el contenido del TOFU y el BOFU, pero no suelen optimizar el contenido del MOFU. Pero la crianza de leads juega un papel crucial para mantener a los posibles clientes comprometidos durante la fase de consideración de compra. Por lo tanto, es necesario que sigas apareciendo en la bandeja de entrada del email de tus prospectos y que actualices las redes sociales con noticias actuales para que estos leads estén al tanto de todo lo que haces. Por ejemplo, puedes enviar un boletín semanal con consejos y trucos para mantener así la participación de tus suscriptores. Piensa primero en el móvil. Dado que los usuarios ahora prefieren consumir contenido sobre la marcha, asegúrate de que estos contenidos se puedan ver correctamente en dispositivos móviles y tabletas. Y es que ya sea un post, un vídeo o un correo electrónico, si este no se traduce bien en los teléfonos inteligentes o tabletas, tus esfuerzos en marketing de contenido no darán resultado. Y del mismo modo es bueno crear un sitio web que tenga funcionalidades chulas, sí, pero es necesario dar igual importancia a la usabilidad. Por lo tanto, debe ser una web que cargue rápido y que sea muy fácil de usar. Además, te aconsejo revisar tus estadísticas de tráfico móvil en tus herramientas de análisis, ya sea Google Analytics o cualquiera, para obtener una mejor comprensión de tu audiencia, lo que te ayudará sin duda a optimizar la experiencia móvil. Captura la atención del usuario desde el principio. Hay un caluroso debate sobre la duración promedio de la capacidad de atención humana. Las estimaciones comunes de la capacidad de atención de adolescentes y adultos sanos varían de 10 a 20 minutos. Sin embargo, no hay evidencia empírica para esta estimación. Y es que las personas pueden elegir repetidamente volver a enfocarse en lo mismo. Y esta capacidad para renovar la atención permite a las personas prestar atención a las cosas que duran más de unos pocos minutos, como por ejemplo las películas largas. Pese a ello, debes tener en cuenta que la cada vez más fácil accesibilidad al contenido significa que los usuarios pueden omitir, dejar de ver algo por completo si no les gusta.
Por lo tanto, al crear cualquier pieza de contenido, asegúrate de proporcionar un gancho o un incentivo para mantenerlos pegados a tu contenido. Por ejemplo, puedes proporcionar un resumen en tu blog como adelanto antes de la introducción de una publicación, o generar expectativa en un vídeo justo desde el principio para que así tu audiencia vea el vídeo completo. También puedes centrarte en vídeos cortos en las redes sociales o crear contenido interactivo para invitar a la audiencia a participar desde el primer momento. Y respecto a contenidos interactivos, añadir juegos puede ser una gran idea. Juegos como los puzzles, los memories o las sopas de letras pueden ser ideales para que tus usuarios participen. Y ya sabes que con nosotros, en Easy Promos, los puedes crear en pocos minutos. Te animo a hacerlo. Fortalece tu estrategia de distribución de contenido. No hace falta ser un sabio para saber que el SEO lleva su tiempo. Así que mientras haces esfuerzos para mejorar tus clasificaciones orgánicas y salir en las primeras posiciones en las búsquedas de tus clientes, no ignores los resultados que puedes aportar con una estrategia sólida de distribución de contenido. Piensa curioso que para distribuir el contenido, tu contenido, hay muchos canales, como te expliqué en este vídeo de aquí, y por lo tanto, evalúa todas y cada una de las alternativas de tus propios medios y también de los medios de pago, y crea una estrategia de distribución de contenido que sea coherente con tu embudo de marketing de contenido. Y nada, estos son los 5 consejos de hoy. Espero que te haya ayudado. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Te gustan estos consejos? Pónmelo en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo de aquí que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces, dale ya a este botón de aquí. Y estos 2 botones son mis otros 2 canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.